Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta bendita mañana el Señor nos haya puesto en nuestro corazón, hermanos, siempre una palabra de bendición para nuestras vidas. Qué rico es poder entender los propósitos divinos. Qué rico es entender, hermano, entender que nuestro Señor, hermano, siempre está pendiente de nuestra vida. Siempre los propósitos de nuestro Padre Celestial es que los hijos de Dios alcancen su propósito, alcancen, hermano, el entender la palabra de Dios, entender cuál es la bendita y preciosa voluntad de nuestro Señor cada día en nuestra vida. Qué rico es poder acercarnos a nuestro Señor cada mañana y poder tener en nuestra vida, queridos hermanos, un deseo profundo de agradar a nuestro Padre Celestial. Porque esto es maravilloso en nuestra vida. Tener siempre presente, queridos hermanos, que el deseo de nuestro Padre es que cada día nosotros, los hijos, hermanos, o los hombres se acerquen cada día más a Él. Porque esto es lo maravilloso como pueblo de Dios, como hijos de Dios que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Siempre tengamos presente, hermano, que nuestra vida siempre estará relacionada con Él por medio de la palabra, que nuestra vida siempre estará relacionada con Él por medio de, hermano, de ese amor profundo que profesamos ante el Señor. Y por eso es importante entender que en nuestra vida siempre, hermano, tengamos siempre una actitud de gratitud. Qué rico es poder en esta mañana decirle, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Dile gracias, Dios, porque por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad. Siempre debes de tener un motivo para darles a Él las gracias. O quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, hablar algo que, hermano, muy maravilloso en esta mañana. Quiero que entendamos que en el propósito divino delante de Dios, hermano, tenemos ciertas obligaciones todos los días. Tenemos responsabilidades todos los días. Pero qué tan importante es entender que nuestro corazón, hermano, siempre tiene que anhelarlo, siempre tiene que desearlo, siempre tiene que entender que no hay cosas más maravillosas, hermanos, que el poder acercarnos a Dios. Es importante que entendamos, queridos hermanos, que nuestra vida siempre se va a ligar, siempre estará ligada al Señor, y que siempre debe de buscar la palabra, debe de buscar siempre la presencia, debe de buscar siempre su rostro, debe de buscar siempre, queridos hermanos, lo más posible, queridos hermanos, aunque siempre hay lo posible, de acercarse cada día más al Señor. Por eso, ¿cuánto conocimiento tienes de lo que has hecho en Dios? ¿Cuánto conocimiento tienes de tu salvación? Porque el Evangelio tiene que ver con la salvación. El Evangelio tiene que ver, queridos hermanos, ¿estás seguro de que tú eres salvo? ¿Estás seguro, hermano, de que estás haciendo lo correcto? ¿Estás seguro, hermano, de que ya llevando los principios, los valores divinos? ¿Estás seguro que te estás esforzando por agradar a Dios? ¿O estás llevando un evangelio superficial, un evangelio a la y se va? ¿O estás llevando una religión y no una vida en Cristo? ¿Por qué le digo esto, queridos hermanos? Porque en este tiempo, en el tiempo de Dios, en el conocimiento de Dios, será más valioso el conocimiento de la salvación que la letra. La letra no va a salvar a nadie, ni aún a los apóstoles
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ni a un rabino, ni a un teólogo, ni a un quien sea presidente mundial de no sé qué y que sea el más alto. A nadie va a salvar. Porque el conocimiento de la letra no salva a nadie, los títulos no salvan a nadie. Así sea el más famoso, así sea el más ungido humanamente. Hermano, no porque no lo va a salvar, porque la unción no es aquel hermano que es el que tira. La unción es el escogido, es aquel que Dios señala, hermano, para realmente llevar salvación. Pero estamos viviendo tiempos muy maravillosos. Yo lo que quiero ser, hermano, que vale más ser salvo que tener mucha letra. Vale más tener conocimiento de la salvación, hermano, que tener muchos discipulados. El que existe no sé cuántas dimensiones y que existen no sé cuántos reinos, y que haya cosas y que hay un montón de cosas que no conocemos. Eso es irrelevante. Estamos viviendo tiempos maravillosos, llenos de gloria en cuanto a la salvación de nuestras almas. Lo que más importa en este camino no es, hermano, cómo será el fin, sino cómo será nuestro fin. Eso es importante, hermano, que lo más importante, voy a apuntarlo, ¿verdad? Lo más importante no es saber el fin, sino saber, hermano, nuestro fin, sino saber nuestro fin, ya sea como persona, hermano, porque o ya sea como iglesia, porque nuestro fin, ¿verdad? Ya sea como iglesia, ya sea, hermano, como creyentes. Eso es lo más importante en nuestra vida. Porque eso es lo que Dios mandó, de hermano, en nuestra vida. Que tengamos un conocimiento de lo que es relevante. ¿Qué es lo que Dios manda? Por eso si algo nos enseña a nosotros la palabra, hermano, es estar seguro de nuestra salvación. Es estar seguro que lo que estamos haciendo realmente es poderoso. Como dice en 1 Corintios 2, versículo 1, 2, 3, hermano, lo que enseña que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que realmente nuestra vida esté fundada, tenga un fundamento, tenga una base, tenga de donde nos podamos agarrar y decir, de esto estoy seguro. Y podamos decir, de esto estoy seguro y convencido que esto va a pasar en mi vida. Por eso es importante entender, hermano, que nuestra vida tiene que tener una relación fuerte con el Señor. Y es lo que a nosotros nos enseña la palabra. Es lo que a nosotros nos enseña su bendita palabra, hermano, de saber y entender que el Evangelio nos enseña a estar seguros de nuestra salvación. El Evangelio nos enseña, queridos hermanos, no a pertenecer a una iglesia, de que somos miembros de una iglesia, no. Lo que realmente nos enseña la bendita palabra, hermano, es el conocimiento a la salvación. Es el conocimiento a la bendita palabra. No nos enseñan a nosotros a conocer la palabra. Nos invita a nosotros a conocer lo que enseña la palabra, que es diferente el término. A entender qué es lo que enseña la palabra. Y la palabra enseña sobre la salvación, o sea, la salvación de las almas. Pero no enseña, hermano, simplemente nos enseña a nosotros a llenarnos de letra. Por eso dice la Escritura que la letra mata y el Espíritu vivifica. Le da vida a la palabra en nosotros. Jesús era la palabra.
nos da vida siempre, queridos hermanos, una vida en el Espíritu. Por eso estamos viviendo tiempos llenos de gloria en cuanto a la salvación de nuestra alma. Por eso en 1 Pedro dice, cuando aquellos profetas indagaron sobre el tiempo y las glorias que vendrían, indagando, dice, sobre los tiempos, indagando qué persona en la vida de nuestro Señor Jesucristo y qué gloria vendría tras de ellos. Una gloria tan especial que es la salvación de nuestras almas, lo que Dios estaría haciendo en la vida del hombre que es salvo. Esas son las glorias. Las glorias no es mucha alabanza, las glorias no es mucho pandero, las glorias no es llenar una iglesia, esas no son las glorias. La gloria es la salvación, la transformación, el cómo Dios rescata y salva a una persona, cómo es que Dios le da vida. Eso es maravilloso. Por eso en el sacrificio, la salvación, hermano, realmente es el sacrificio de la cruz. Mira, acá hay un juego de palabras. Por eso cuando decimos que la salvación de nuestra alma está en la cruz, está en el sacrificio, está en el perdón, está en la sangre de Cristo. Pero una cosa es la salvación de nuestra alma y otra cosa es el Salvador de nuestra alma. La salvación nos la otorgaron por medio de la cruz, pero el Salvador, hay que hablar del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, aquel que el Padre señaló, hermano, para que en quién sería aquel que nos traería salvación. No solamente el que murió en la cruz, sino el que resucitó. El que resucitó tiene nombre, nuestro Señor Jesucristo. El que murió en la cruz tiene un nombre llamado nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos maravillosos de nuestra vida que deben de suceder, el sacrificio y el saber que ha resucitado, el saber que Él vive en nosotros. Por eso vuelvo repuntante que entender que el Evangelio no nos enseña el fin de las cosas, sino el Evangelio enseña el fin de la iglesia. El Evangelio enseña el fin de cada hombre. Cada hombre. No cuántas guerras nucleares van a haber, ni cuántas pandemias van a haber, ciertamente en veces, pero a nosotros no nos importa eso. No es relevante para nuestra salvación. Porque la gente está muriendo todos los días. Es que no tenemos que hablar nosotros de la muerte. Claro que sí, las personas están muriendo todos los días y están muriendo llenos de engaño. Los están mintiendo. Están muriendo en una religión, no una vida en Cristo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el conocimiento de Dios no se está manifestando por medio de letras. Y por eso este es gloria. Esto a mí me gusta mucho y me encanta, hermano, y lo veo tan precioso, tan maravilloso, que ese es el anhelo de mi corazón y ese es el deseo que tengo yo, hermano, con el pueblo, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que cada día tengan un encuentro con el Señor. Porque porque se le ha enseñado tanto tiempo, se le sigue hablando tanto tiempo, que lo primero que deseamos, Señor, si ya la letra no los hace buscar a Dios, entonces, Padre del cielo, manifiéstate a ellos. La única manera que podamos acabar con esta solución de la falta de conocimiento, de la falta de entendimiento, del desánimo, hermano, de volverse atrás, hermano, es tener un encuentro con Jesús. Acordémonos de aquellos hombres que iban en camino de Emaús, dice en Lucas. Mi Señor Jesús les salió al encuentro. Por eso, mire, mi Señor Jesús, hermano, les sale al encuentro a aquellos que están buscando. Como en el caso del etíope, mandaron al Espíritu, tuvieron un encuentro con mi Señor Jesús, hermano, porque este hombre venía de Jerusalén, venía leyendo, tenía lectura, pero no entendían. En esa iglesia no le enseñaron quién era Jesús, sino le enseñaron a leer la Biblia. Les enseñaron, hermano, a tener oración, pero no les enseñaron a entender a quién buscaban. No les enseñaron cuál era el efecto. Aquellos que iban en camino a Emaús, hermano, ya iban hacia atrás. Cuando
Cuando mi Señor Jesús se les aparece en el camino y los hizo regresar, cuando les encendió el corazón, les hizo ver que la palabra que ellos leían hablaban de Él. Y ellos dicen, mas no le conocieron. Porque a veces hay gente, hermano, que se le mete tanto la letra, que no se les abre los ojos. Lo que queremos, hermanos, es que la palabra de Dios revela quién es Jesús, quién es el verdadero Jesús, quién es. Y cuando hablamos del verdadero Jesús, es aquel que hace estar seguro a una persona de que es salvo. Cuando hablamos del verdadero Jesús, estamos hablando de que, hermano, es el hombre que está bien seguro de que es santo, de que él realmente es pueblo de Dios, de que realmente, hermano, está siguiendo la justicia, siguiendo la rectitud, siguiendo la obediencia, siguiendo el temor. Ese es Jesús en nuestra vida. Porque ¿quién puede provocar todas esas cosas si no solamente mi Señor Jesús? Eso es Jesús. Jesús no es una religión. Jesús, hermano, es el modelo no de un hombre glorioso, majestuoso, sino un hombre entregado al amor, un hombre entregado al amor al Padre, un hombre entregado al amor al prójimo. Porque por amor al Padre y por amor al prójimo se entregó en la cruz. Porque ese era el conocimiento. Por eso, hermano, dijo, no vino a abolir la ley. Y dijo él, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle el verdadero significado a la ley. El verdadero significado. ¿Cuál era el verdadero significado? El verdadero significado de la ley es este, Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el verdadero significado del Evangelio. El Evangelio no era para crear. Por eso mi Señor Jesús, cuando se levanta, hermano, con los primeros que tuvo oposición fue con las escuelas, fueron con los maestros, los intérpretes, los que daban cátedra del mano de las Escrituras. Se topó con los fariseos, con gente religiosa. Se topó con gente, hermano, que para ellos eran grandes maestros, como Nicodemo, o como aquel hermano, aquel Jairo era un maestro, era un ministro, hermano, que no creía en las enseñanzas de Jesús. Es importante entender que el Evangelio dice que la interpretación de las Escrituras, el significado de las Escrituras, es conocer a Jesús, es conocer al Padre. Ese es el verdadero significado de las Escrituras. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me has enviado. A mucha gente hoy en este tiempo se le va a quitar ese conocimiento, se le va a quitar, de letras se le va a quitar. Se van a quedar sin saber quién era, de quién hablaba las Escrituras. Por eso cuando el Señor le dijo a estos hombres, les dijo, hermano, que cuando dijo el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior, hermano, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero cuando el Señor les dijo, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mire, dice, porque en el libro de Juan 5, versículo 46, si creyeres a Moisés, si creyeres a la palabra, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Cuál era el significado de las Escrituras? ¿Cuál es el significado de las Escrituras? ¿Cuál es la verdadera interpretación? Habíamos que interpretar, habíamos que darle la verdadera definición del Evangelio. Y la verdadera definición del Evangelio es Cristo, es el conocer a Cristo, es conocer al Padre. Tenía que ser referido a la persona que te conoce. Si creyeras a Moisés, creyeras realmente a las Escrituras, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras?
¿cómo creerán que era Él? Por eso el verdadero evangelio, hermano, el verdadero evangelio no es letra, no es grandes conocimientos. Realmente el verdadero evangelio es conocer al verdadero Dios, el conocer al verdadero Cristo. O sea que la palabra, hermano, nos impulsa a tener un encuentro con Él. Que tuvo un encuentro, hermano, aquel que iba el camino de Emaús. Tuvieron un encuentro aquellos los que se les multiplicó los panes. Tuvieron un encuentro, hermano, las mujeres. Jesús dice que les salía al encuentro. Unos testificaban y otros no creían. Unos solamente buscaban, queridos hermanos, el alimento como los 5,000. Gente que solamente busca, creen que Jesús es alguien que solamente vive para darles de comer, para darles dinero, para darles trabajo, para darles salud, para que hagan milagros, para que les profetice, para que los haga sentir bien, para que se sientan cómodos, para que les dé un negocio, para que nunca les pase un accidente, para que nunca les pase lo malo, para que siempre esté protegiéndolo como si fuera un guarura de seguridad, un guardia de seguridad. No, queridos hermanos, están equivocados. Están equivocados. El evangelio no enseña eso. Por eso dijo el Señor cuando le hicieron cuando Él les multiplica los panes y no creyeron, les digo, ustedes me buscan porque les di de comer, no porque vieron la señal. ¿Cuál señal? Él era la señal. Él era la señal del cielo, para que fundaran su fe en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Ellos buscaban un hombre poderoso que hacía milagros, que hacía señales, pero no buscaban realmente el poder del evangelio, porque el poder del evangelio abre los ojos y evidencia quién es nuestro Señor Jesucristo. Abre los ojos. Por eso dígame, repita conmigo, dile: Señor Padre del cielo, ábreme los ojos, quiero conocerte. Ábreme los ojos, quiero conocer la verdad. Dile: ábreme los ojos, ábreme el entendimiento. Quiero saberte, quiero estar contigo, pero necesito conocerte. Que me abras los ojos. Por eso, hermano, ¿quién es nuestra salvación? ¿Y quién es nuestro Salvador? Por eso vale más ser salvo que tener mucha letra. Vale más ser salvo, el conocimiento de la salvación y del Salvador, que tener mucha letra. Se sabe en la Biblia al derecho y al revés. Hablan de Cristo, hablan de Dios, siempre están hablando de Él, pero no lo conocen, como lo pasó con Pablo cuando pasaba en el libro de Hechos, pasaba en las iglesias, en las sinagogas, hermano, y decían que veía aún una inscripción que decía el Dios no conocido. Se les tuvo que presentar, dice: hombres, veo que son muy religiosos, muy espirituales, muy comprometidos, pero ustedes no conocen a ese Dios. O como aquella samaritana a quien le dijo mi Señor Jesús: ustedes adoran lo que no saben. Y aquí en Jerusalén le dijo: está el lugar de adoración. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de cómo el Señor, como ve que la gente por la letra, por las enseñanzas, no se le abre los ojos, no se le abre el entendimiento. Déjenme decirles que en este tiempo, mi Señor Jesús, a muchos se les está apareciendo. Por eso hay muchos musulmanes a quien el Señor se les está apareciendo, porque como no aceptan el evangelio. En muchas iglesias, en muchos lugares, Cristo se les está apareciendo, porque como no aceptan el evangelio, no creen en el evangelio, Él se les está manifestando en persona. Mucha gente no lo cree, pero la realidad donde no se puede predicar el evangelio de vida, realmente, hermano, realmente Él se está manifestando. Anhelamos y deseamos que la iglesia de Cristo tenga un encuentro con el Señor, que realmente, queridos hermanos, tengas un encuentro con Él y dejemos, digamos así, de estar hablando tanto, porque el evangelio, que hermano, no es de letras, no es de cultos. El evangelio es tener un encuentro con Él. Por eso, hermano, mi Señor Jesús, cuando vino a la tierra,
Usted sabe que cuando el libro de Lucas dice, hermano, que él se fue, hermano, en la sinagoga y estaba con los maestros de la ley. A partir de los 12 años él empezó a tener un conocimiento profundo. Hermano, no es que él no conociera las escrituras, él quería saber qué es lo que enseñaban. ¿Qué es lo que enseñaban? Y por eso se maravillaban de él, que los contradecía. Y les revelaba, hermano, porque le decían, no, esa no es así la explicación. Y no es que no se sujetara. Y por eso cuando él llega, hermano, y empieza a ir a caminar, hermano, se topó con los maestros. Se topó, hermano, con los sacerdotes. Se topó con aquellos intérpretes de la ley. Se topó con los fariseos, aquellos que profesaban tener un conocimiento amplio de las escrituras, amplio conocimiento de la ley. Pero, hermanos, ellos por medio de la ley no conocieron al Señor. Ellos no conocieron al Señor por medio de la ley. Porque por medio de la ley, dice la Escritura, es el conocimiento al pecado, dicen Corintios. Ellos no supieron, hermano, que a través en la Biblia lo que nos enseña, hermano, es, hermano, a conocer el pecado, a conocer a Cristo, conocer al Dios verdadero, a conocer el amor. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no ama a Dios. Por eso, hermano, que por medio de las escrituras, por medio de la ley, ellos no conocían a Dios. Por medio de un culto, ellos no conocían a Dios. O como aquel templo de la Hermosa, queridos hermanos, que, hermano, ellos no sabían que era danza. Ellos no sabían que realmente es estar gozo, no, el gozo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no saben qué es salvación. Se encontraron, mira, mi Señor Jesús se encontró, hermano, se manifiesta la persona de Cristo, porque en el Antiguo Testamento se les habló por profeta de la misma ley, y esa palabra se hizo carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, en cuanto la gente no conoció a mi Señor Jesús por medio de la ley, por medio de la palabra, Él se manifiesta en persona y tampoco lo conocieron. Y luego envía, hermano, como no lo conocieron, les envía el Espíritu Santo que les haga ver y los haga llevar a un encuentro con Él. Que ahora regresamos de nuevo a la oración, regresamos a la palabra y nos señala la persona de Cristo. Que creamos en aquel que vino, que creamos en aquel que resucitó, que creamos en aquel que vendrá. Que creamos. Ahora que estemos seguros que aquel que vino en carne realmente era nuestro Señor Jesucristo. Que aquel que vino en carne realmente era nuestro Salvador. Que aquel que vino en carne realmente nos trajo salvación a nuestra alma. Que realmente nos libró de condenación eterna. Por eso, esto es importante entenderlo, queridos hermanos, porque acá dice en 1 Corintios 1:19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vean lo que dice, porque Dios, dicen, decidió no salvar a los hombres por medio de la sabiduría del mundo, no ni por los teólogos ni por la gente de mucha fama, de conocimiento, decidió no salvarlos por medio de ellos, sino decidió salvarlos por medio de la predicación, que dice revelando al Cristo, dando a conocer al Cristo, aquel que murió en la cruz, hermano, aquel que tiene el poder para salvar.
y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría, el conocimiento de quién es el Dios verdadero. Decidió salvarlos por medio de, hermano, de una experiencia realmente real. No por la letra. Por eso mucha gente habla de Dios, hermano, y tú dices, ¿cómo es posible que en algo tan sencillo no lo pueda entender? Porque no ha tenido un encuentro con Cristo. Porque ni tan siquiera sabe. Hay iglesias, hermanos, que no están seguros de que son salvos. Todavía piensan que van a ir a ser juzgados. ¿Por qué? Porque la religión les metió esa duda. Y la Escritura dice que todo aquel que duda, la duda es pecado. Y lo único que nos puede hacer dudar de nuestra salvación es el pecado. Alguien está pecando. Por eso es importante en veces hacernos una pregunta. Si llegáramos a morir hoy, ¿cuántos están seguros que se van con Cristo? ¿Cuántos están seguros que están limpios para partir? ¿Cuántos están seguros que han cumplido la obra, han sido obedientes, se han esforzado por hacer lo correcto? Si llegaran a morir hoy, ¿cuántos están seguros, tan seguros? Pero la Escritura nos enseña que si, hermano, en Romanos 2, que si nuestra conciencia no nos acusa, confianza tenemos en el Señor. ¿Cuánta gente va a morir hoy, ahorita? Va a morir en pecado. Y saben, hermano, he visto gente morir sin Cristo. Y lo primero que gritan, queridos hermanos, es que ven seres oscuros, que no quieren ir con ellos. Yo he visto gente morir en pánico, porque en el momento que van a morir, el mundo espiritual se abre. Ven a seres que los están esperando. Pero que he visto morir también gente en Cristo. Y mueren con una paz, con una tranquilidad, porque saben que el Cristo mismo los manda a buscarlos. Ven la presencia de Dios, hermano, como lo pasó a Esteban. Ellos mueren mirando al visible, porque ya no es invisible, es visible. ¿Cuánta gente hoy no está seguro de su salvación? Hermano, porque lo que queremos es que tú no conozcas a Cristo por medio de la letra, sino que tú tengas, o sea que no entiendes que el conocimiento de la letra no salva a nadie, sino que realmente el conocimiento que salva es estar seguro de la salvación. Toda religión y toda falsa enseñanza sobre mi Señor Jesús se va a venir abajo en este tiempo. Toda sabiduría, está hablando de religión, está hablando de enseñanzas, se va a venir abajo. Porque su primer encuentro, el primer encuentro nunca se olvida. ¿Cuál es el primer encuentro? No es una experiencia sobrenatural, sino el primer encuentro es aquel que tuvimos, hermanos, el que sabemos y estamos seguros que somos salvos. Salvos de condenación eterna. Esto es nuestro primer encuentro, porque Dios nos libró de la muerte, Dios nos libró de las potestades de las tinieblas. Se tiene que venir abajo. Cuando el creyente tiene su primer encuentro con mi Señor Jesús, hermanos, es la salvación de su alma. El primer encuentro es la salvación de su alma. El hombre que es salvo, hermano, ha tenido un encuentro con el Señor. Pero déjeme decirle, tiene más conocimiento aquel que sabe que es salvo, que sabe que su alma se le entregó a Cristo. Tiene más conocimiento aquel que se esfuerza por ser obediente. Tiene más conocimiento aquel que es temeroso. Tiene más conocimiento aquel que se está santificando. Tiene más conocimiento aquel que se aparta del pecado, que se aparta de lo malo, que aquel que estudió universidad, que aquel que es maestro,
que aquel que es apóstol, que es profeta, aquel evangelista, que es pastor, que es maestro, aquel que es teólogo, aquel que tiene todos los títulos, aquel del hombre más ungido, tiene más conocimiento una persona que sabe que es salvo. Una persona que se está santificando, ¿sabe por qué? Porque verá al Señor. Por eso el Señor dijo que el verdadero significado de las Escrituras, el verdadero significado de las Escrituras, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ese es el verdadero significado. Por eso dice que a Dios se agradó no salvar a los creyentes por medio de la letra, sino por medio de un encuentro con Él. Como le pasó a Pablo. Por eso, hermano, ¿cuál es el verdadero evangelio? El que te conozcan a ti, Dios mío. Y no conocerlo de una manera que tengas una experiencia, aunque eso puede suceder. Porque eso está sucediendo en los lugares donde no entra el evangelio. Pero hoy el verdadero conocimiento es ser salvo de condenación eterna. ¿Cuántos saben que son salvos? Por eso el evangelio salva. El evangelio salva. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, serás salvo. ¿Salvo de qué? De condenación eterna. No solamente serás salvo, sino conocerás al Salvador. Las religiones, mira hermano, las religiones no presentan ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por eso se ha infiltrado mucho un falso Dios, un falso Cristo, un falso Espíritu, un falso Evangelio dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, presentando a un Dios, hermano, que nos salva, a un ídolo que nos salva. Hermano, hay muchos piensan que a Jesucristo, que Dios, hermano, le gusta que hayan santos, de hombres que sean yesos, que le gusta la idolatría, que le gusta las imágenes, que mandan beatificar a personas, que se les llamen santos y que ahora hay que venerarlos, hay que ahora que formen su propia iglesia, hay que formarle su iglesia, hay que formarle su capillita. Parece ser que para muchos esto a Dios le gusta. O también mandan, hermano, que se idolatre a apóstoles, a profetas, evangelistas, que sean tratados como dioses. O que porque fueron a una escuela. Ahora usted ve a los predicadores que salen en las redes sociales, que están en la televisión, están defendiendo que son teólogos, que son maestros, que son profetas, están defendiendo, hermano, un título. No están defendiendo la vida de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, de aquellos que se van con la finta, hermano, con ese error de que porque son famosos, queridos hermanos, hay que creerle todos, y eso es una mentira. Que son el teólogo de la calle, ahora la gente le cree el teólogo de la calle, que son maestros, aunque se saben la Biblia, el hombre que se sabe toda la Biblia. ¿Acaso Jesús no se enfrentó a los maestros de la ley que se sabían todas las escrituras? Pero ellos no conocían a Jesús, ellos no conocían al Padre. Hermano, porque ellos no hablan de arrepentimiento, de perdón de pecados, no hablan de reconciliación. No hablan de que una persona tiene que mantenerse firme en su salvación de su alma. ¿Qué pasaría si mi Señor Jesús en este tiempo estuviera aquí? ¿Usted cree que ya hubiera creado su Face? ¿Usted cree que ya hubiera creado sus propias redes sociales? ¿Usted cree que estuviera la foto de él, hermano? Él tuviera su iglesia, él estuviera filmando las oraciones, él estuviera filmando la gente cuando ora, la gente cuando danza, él estuviera filmando a las personas, hermano, hubiera dado la orden que las personas hay que tomarles fotos cuando estén de rodillas, que cuando estén profetizando, hermanos, escuchen todo lo que están diciendo. ¿Usted cree qué cree que haría Cristo si tuviera su iglesia hoy? Si Cristo viviera en este tiempo, estuviera en las redes sociales, estuvieran en entrevistas, no tuviera tiempo ya para la iglesia porque está en entrevista, está en debates, está, hermano, en la televisión. Ninguno de eso estuviera, porque la Escritura dice que él no iba a alzar la voz ni andaría por la calle
hermano, alzando la voz ni gritando. Eso que si lo interpretamos un poquito, nos metemos, dice que él no estuviera buscando la fama, él no estuviera dándose a conocer. Por eso la Escritura dice en este tiempo, Hebreos 8 versículo 10, me gusta esto, hermano, por lo cual dice en este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vea lo que dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque escribiré, porque dice, porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y ellos serán mi Dios. Dice, y ellos serán de ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos. No habrá necesidad entonces de enseñar, porque dice, ellos conocen a Dios, desde el más chico conoce al Señor. Oh, hermano, porque tuvieron un encuentro. Hasta los niños deben de saber que son salvos. Aún los niños hay que enseñarles que deben de estar seguros que Cristo murió para que seamos salvos de condenación eterna, que estén seguros de que ellos entregaron su alma, nosotros entregamos nuestra alma a nuestro Salvador, y que tenemos como esperanza un día verlo, porque el conocimiento de las Escrituras, hermano, es que un día lo vamos a ver, un día estaremos con Él. Por eso la esencia de las Escrituras no es saber letra, no es saber tantas cosas, sino enseñarles que estén seguros de su salvación. Si hoy llega a morir, ¿cuántas personas no están seguros? Porque no han puesto en orden su vida, porque no se han arrepentido de sus pecados. ¿Cuánta gente no está seguro? O sea, que la única manera de que una persona se aparte, se aleje, que no esté viviendo el Evangelio, hermano, es que porque no está haciendo las cosas correctamente, tiene miedo a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es bueno y lleno de misericordia, da tiempo que el hombre se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué? Porque el conocimiento, porque nosotros no nos arrepentimos por miedo, sino porque queremos conocerlo a Él. Porque el pecado es la separación, y el pecado cegó los ojos del entendimiento para que no le resplandeciese la luz de Cristo, para que no conociese a Cristo. El diablo, que es lo que hizo con las religiones, le cegó los ojos a muchas personas, a mucho creyente, a mucha iglesia, por medio de la letra, para que no conociera quién era su Salvador. Por eso el Evangelio, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio viene a abrirle los ojos. Viene abriendo los ojos, el Evangelio viene abriendo los ojos a que cuando Lázaro resucita y le quitan las vendas de los ojos, ¿a quién fue el primero que vio? El primero que vio fue a mi Señor Jesucristo. Por eso cuando el hombre que entiende las Escrituras, el primero que debe de haber es a Él. Y cuando uno ve a Cristo, dice, veo a mi Salvador, veo mi salvación delante de mí. Veo al que me salvó, veo al que por eso me salvó, estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro que Él es mi Salvador, Él es mi Dios, es mi Rey, es mi Señor. Por eso la Escritura nos enseña que dos cosas debe de conocer una persona que es salva y debe de estar seguras. Dice en 1 de Juan 4 versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren lo que dice, porque Dios es amor. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el que ama, dice, es de Dios, es nacido de Dios, conoce a Dios. Por eso el que no ama no ha conocido a Dios. Por eso, hermano, dice que te conozcan al único a ti, que te amen. Por eso el primer mandamiento de todos, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y uno semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su hermano, el que no lo ama de verdad, y la palabra amar significa el que busca su salvación. No un amor familiar, no un amor carnal, sino un amor de salvación. Se preocupa por la salvación de los demás. Por eso también nos dice en primera de Juan 5, versículo 3, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oh, queridos hermanos, el que ama a Dios ama los mandamientos y conoce a Dios. El que ama a su prójimo. Porque, hermano, porque dice y conoce a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es amar su palabra. Conocer a Dios es amar al prójimo. Por eso dicen en el libro de Tesalonicenses, dice que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Sin la paz con Dios y con su hermano, y sin una vida de obediencia, de temor, de santidad, nadie verá a Dios. ¿Cómo lo logramos esto? Amando su palabra. Y que creemos, o sea, amando su palabra significa creyendo a la palabra, creyendo que su amor nos salvó, creyendo que su amor nos va a presentar delante de Él. Porque es la esencia, que te conozcan a ti, único Dios, que te conozcan. ¿Cómo conocimos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Por el amor al prójimo, hermano, por amor a la palabra. Y porque el amor a la palabra es creerle a la palabra que lo que está escrito se va a cumplir. Y lo primero que se escribió y lo primero que sucedió en la palabra por amor fue la salvación. Entonces yo creo que la palabra se cumplió en mi vida porque soy salvo. Porque he tenido un encuentro con Cristo, porque me dio la salvación. Estoy seguro que soy salvo porque estoy haciendo lo correcto. Porque estoy haciendo lo correcto. Si llegaras a morir hoy, hermano, estos dos mandamientos es suficiente en la vida de un salvo. ¿Qué crees que vale más? ¿Tener un encuentro con Cristo o conocerte toda la Biblia? O presumir que leen mucho la Biblia. Saludos, claro que sí. ¿Qué es lo que sale más, hermano? Conocer. Por eso lo que va a salvar a una persona es la salvación. Lo que va a salvar a una persona, querido hermano, es tener conocimiento que el sacrificio de la cruz realmente es verdadero. Y esto es interesante, hermano, porque a nadie va a saber, a nadie va a salvar el evangelio de la letra. Porque, hermano, hay quienes saben más del diablo que de Cristo. Hay quienes saben más del anticristo y su nombre que del reino y de los salvos. Por eso el mensaje del tiempo final no es saber del anticristo, ni estar hablando quién es el anticristo. Ese no es el mensaje del tiempo final. El mensaje del tiempo final es la venida de Cristo. En la santidad, en la salvación, preparar a la iglesia. Ese debe de ser el conocimiento para que la gente corra al arrepentimiento y deje de hacer el mal a los demás y se ponga a cuenta y dejen de oponerse a la bendita palabra. Enseñándoles el amor a la obediencia, enseñándoles el amor al prójimo, que hagan el bien, que hagan lo bueno, que hagan lo correcto, que siempre estén haciendo, porque esa es la seguridad de nuestra salvación. Que siempre se preocupen por estar en paz, que siempre se preocupen por tener una buena relación con el Padre,
con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el prójimo. Ese es el conocimiento, la esencia, porque sin ese conocimiento nadie lo verá. En este tiempo se encontraron la verdad, se encontró la presencia de Cristo, la viva presencia de Cristo, hermano, y la letra. Mucha gente ha tenido muchos estudios, muy preparada, pero no tiene un encuentro con el Señor. Porque tenga cuidado también con los encuentristas. Esas religiones que practican los encuentristas, es muy peligroso esa forma de hacer. Porque para tener un encuentro con Cristo no necesitas ir a un retiro. Para tener un encuentro con Cristo no necesitas pagar. Para tener un encuentro con Cristo necesitas amar al prójimo, necesitas amar a sus mandamientos, necesitas estar seguro que lo que está escrito es verdadero. A través de la obediencia a la palabra, a través de la obediencia a Cristo, imitando siempre su vida. Imitando siempre su vida. Por eso vean, con esto voy terminando, en el libro de Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Usted sabe que cuando mi Señor Jesús le abre los ojos a un ciego, mira, hermano, le dijo: nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces respondió, dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os he dicho, y no habéis querido oír, porque queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros hacer los discípulos? Y le injuriaron. Y le injuriaron, dice, hermano, porque esto fue la palabra que a mí me llamó la atención. Y dijeron: tú eres discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ellos estaban aferrados a la letra. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Del principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca se había sucedido tal cosa. Pero acá dice, queridos hermanos, fíjese, dice: no se había oído de alguno que se oyera decir, dice que, hermano, que había abierto los ojos. Fíjese, no se había oído decir, hermano, dice que abriera los ojos. Respondió el hombre y le dijo, dice, perdón, y en esto respondió, dice: veo que sepáis de dónde sea, y vosotros sabéis, perdón, si no viniera en Dios, dice, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallando le dijeron: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire, dice que lo expulsaron. Una de las cosas se indignaron ellos. Le dijeron, se indignaron, hermano, porque eran maestros, eran los fariseos que tenían conocimiento de las escrituras, y ellos dijeron, ve lo que dijeron: ¿y nos enseñas a nosotros? ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? ¿Quieres enseñarnos el Evangelio? El Evangelio era Cristo. Y le dijeron ellos: y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Se sintieron muy ofendidos. ¿Quién crees que va a enseñar en este tiempo? Oye, hermano. Y respondió él, dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto y le he hablado contigo, él es él. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto les dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Ellos creían que por leer la Biblia, ellos creían que por orar, ellos creían que por estar en una iglesia cantando y danzando, eran salvos.
la salvación es por conocerlo a Él. Se indignaron muchos, sacaron a este hombre de una iglesia porque les dijo, hermano, que él había visto al Salvador, que él había estado con el Salvador. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Este hombre llegó a entender que la salvación no estaba en una iglesia. La salvación no estaba, hermano, en la danza. ¿Cuánta gente danza? ¿Cuánta gente, hermano, participa en una iglesia? Pero lo que no tienen es amor a la palabra. Lo que no tienen es obediencia, lo que no tienen es temor, lo que no tienen es santidad. ¿Cuánta gente está en una iglesia y no tiene amor al prójimo? Siempre están matándose, siempre están odiándose, siempre están de chismosos, siempre están levantando injurias, siempre están, hermano, siempre están cometiendo en su vida desorden, pecado, siempre están fallando, hermano, aunque eso no es impedimento para ser salvos. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 1, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué está diciendo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Qué conocimiento tenemos? Que ninguna condenación hay. ¿Sabe el hombre que sabe más que una persona que es pura letra? Sabe más aquel que es salvo de condenación eterna. Sabe por qué es salvo de condenación. Porque sabe que para eso murió Cristo por él. Tiene más conocimiento una persona. Dice que se le abrió los ojos. Se le abrió los ojos sobre la salvación. Y entendió que hay cosas irrelevantes en este camino. Que la salvación no estaba en la letra. La salvación estaba en un encuentro. Y el tener un encuentro dice que para los que están en Cristo Jesús, ellos saben que ninguna condenación hay para ellos. No solamente eso, hermano, sino sabe más aquel, hermano, sobre la vida de Cristo, sobre su vida en Cristo. Sabe más aquel que está siendo santificado, aquel que se está apartando. No tiene conocimiento, pero sabe que tiene que apartarse para Cristo. Sabe que tiene que mantenerse limpio para Cristo. Sabe más aquel hombre, sabe más aquel que ama la palabra. Sabe aquel que busca a Dios de todo corazón. Sabe más aquel que sabe perdonar. Sabe más aquel que sabe, hermano, bendecir. Sabe más aquel que sabe obediencia. Sabe más aquel que sabe, hermano, que un día va a tener un encuentro con Él y por eso se aparta del mundo. Por eso, hermano, pone en orden su vida. Sabe más aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo, que aquel que tiene escuela, teología, sabe mucho y vive en un culto. Por eso este hombre dijo, tú nos enseñas a nosotros. O se indignaron y lo sacaron. Llegará el día donde dice, donde no estoy que enseñar. Llegará el día donde no podrás decir, nadie podrá decir, ven, conoce a Jesús. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Conocerán la salvación. Conocerán al único Dios verdadero. ¿Cómo lo conocemos? Amando su palabra, creyéndole a la palabra. Sin santidad, sin la paz, sin la santidad, nadie lo verá. Vale más, sabe más aquel que es salvo que aquel que tiene mucha letra. Sabe aquel más que se aparta del pecado que aquel que tiene mucha letra. Sabe más aquel que es temeroso a Dios que aquel que tiene mucha letra. Sabe más aquel que bendice, que está orando siempre por los demás, que aquel que
que chismoso, murmurador, criticón, y aunque se me conozca la Biblia, simplemente sus pecados permanecen en él. Porque el conocimiento del conocimiento de la ley es el pecado. ¿Qué aprendemos nosotros? A limpiarnos. Sabe más una persona que se aparta, sabe más una persona que aquel que está 100% seguro de su salvación, que una persona que tiene escuela. Es lo que más importa en esta vida, saber que eres salvo de condenación eterna. Eres salvo porque amas a Dios, porque amas la palabra, le crees a la palabra, porque respetas al prójimo, porque estás cuidando de no meterte en problemas. Y si llegar en problemas, hermano, es porque tú no los causaste, sino porque te metieron en problemas. Llegará el momento donde nadie, Cristo cuando vino se enfrentó en persona, se expresó en el hombre que vive la vida de Cristo, sabe más que aquel, y no estoy diciendo que no leas, no estoy diciendo que no ores, pero aquel que lee, le muestran la vida que debe de llevar. Por eso el Evangelio es vida, no es letra. Tú eres salvo. Si llegaras a morir, estás seguro, 100% seguro, que te vas con el Señor. ¿Estás 100% seguro que te vas a ir en el arrebatamiento? Si llegaras a morir hoy, ¿cuál sería tu destino? Sabe que es el mayor conocimiento, es saber de que somos de Cristo, que el mayor conocimiento es que somos salvos de condenación eterna. El mayor conocimiento es saber que estamos esperándolo, santificándonos, consagrándonos para el Señor. Sabe más un salvo que un catedrático, que un teólogo. Porque lo que teníamos que saber es que somos libres de condenación eterna. Lo que teníamos que saber que la consagración y la santidad nos lleva a conocerlo a Él. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apártate, obedece, ten temeroso, aunque no te sepas toda la Biblia. Pero el amor es el conocimiento. La obediencia es el conocimiento. Por eso el amor y la obediencia van juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, Morán, Dios te bendiga, muchas gracias. Mi esposa, Dios le bendiga. Esmeralda, Dios les bendiga. Marce Cruz, saludos a los hermanos allá en Oaxaca, saludos, Dios les bendiga, muchas gracias. Que Dios me los guarde. Ulises Magrego, Dios les bendiga, muchas gracias. Lady Rodríguez, Dios les bendiga, que Dios me los guarde. Jessica Díaz, Dios les bendiga. Sonia Flores, saludos, Dios les bendiga. Que Dios los bendiga, que Dios me los guarde. Jared Torres, saludos, bendiciones. Alberto Rodas, Dios les bendiga, saludos, siervo, bendiciones allá en Chiapas, que Dios me los guarde. Miriam Lunac, Dios les bendiga. Nuestra hermana Angélica Paredes, Estrella Ofer Casas, Dios les bendiga, saludos. Mis hijos Cristian y Jeremy, bendiciones. Hermano Catarino allá en Querétaro. Nuestra hermana Betsabe, saludos Betsabe, bendiciones. Nuestra hermana Guillermina o Leticia, Dios les bendiga, hermana, saludos. Mi querida hermana, saludos. A Laura López, Dios les bendiga. Nuestras hermanas, que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cuánto sabes de tu salvación? ¿Cuánto sabes de tu Salvador? Eso vale más que toda la letra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Ven a los pies de Cristo, reconcíliate con Cristo, porque eso es lo que vale más. Eso es lo que sé. Eso ya no tienes nada uno que decir, te busca a Cristo, ya tú sabes quién es Él. Búscalo, porque esto es por amor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Saludos y muchas gracias, queridos hermanos.